Bienvenidos, hermanos, a la lectura de la palabra del día de hoy, 6 de febrero 2026. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de Eclesiástico 47, versículo del 2 al 13. Como la grasa es lo mejor del sacrificio, así David es el mejor de Israel. Jugaba con leones como con cabritos, y con osos como con corderillos. Siendo un muchacho, mató a un gigante, removiendo la afrenta del pueblo, cuando su mano hizo girar la onda, y derribó el orgullo de Goliat. Invocó al Dios Altísimo, quien hizo fuerte su diestra para eliminar al hombre aguerrido y restaurar el honor de su pueblo. Por eso le cantaban las mozas, alabándolo por sus 10,000. Ya coronado, peleó y derrotó a sus enemigos vecinos, derrotó a los filisteos hostiles, quebrantando su poder hasta hoy. De todas sus empresas daba gracias, alabando la gloria del Dios Altísimo. De todo corazón amó a su Creador, entonando salmos cada día. Trajo instrumentos para servicio del altar y compuso música de acompañamiento. Celebró solemnemente fiestas y ordenó el ciclo de las solemnidades. Cuando alababa el nombre santo, de madrugada, resonaba el rito. El Señor perdonó su delito y exaltó su poder para siempre. Le confirió el poder real y le dio un trono en Jerusalén. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Del Salmo 17, respondemos: Bendito sea mi Dios y Salvador. Perfecto es el camino de Dios. Acendrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. Bendito sea mi Dios y Salvador. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañeré en honor de tu nombre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tu ungido, de David, y su linaje por siempre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Del Santo Evangelio según San Marcos 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado, y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan, el Bautista, tú. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan, el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio nos coloca frente a una escena dura, intensa y profundamente reveladora: la muerte de Juan el Bautista. Marcos comienza diciendo que la fama de Jesús se había extendido y que incluso el rey Herodes oyó hablar de él. Cuando el reino de Dios avanza,
Su luz se vuelve imposible de ocultar. Y sin embargo, esa misma luz también inquieta, incomoda, despierta culpas dormidas. Por eso, ante la figura de Jesús, comienzan los rumores. Unos dicen que es Juan Bautista resucitado, otros que es Elías, otros que es un profeta. Pero Herodes pronuncia una frase que deja al descubierto su interior. Es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. No es una confesión de fe, es una confesión de culpa. Herodes no está viendo a Jesús, está viendo su propio pecado. Y aquí aparece un misterio humano tremendo. Hay culpas que persiguen. Herodes vive rodeado de poder, banquetes, cortesanos y aplausos, pero dentro vive prisionero de su conciencia. El pecado no siempre se castiga desde afuera, muchas veces se castiga desde dentro. El remordimiento es un ruido constante que no se calla con fiestas, y cuando la luz de Dios se acerca, ese ruido aumenta. Entonces, el Evangelio narra el motivo del encarcelamiento de Juan. Herodes se había casado con Herodías, la mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito. Juan no era un rebelde por orgullo, era un profeta. Y el profeta no habla para agradar, sino para salvar. Juan no acusaba para humillar, sino para despertar. Su voz era incómoda porque era verdadera. Y donde hay verdad, se desenmascara el engaño. Por eso Juan fue encarcelado, porque en un mundo acostumbrado al pecado, la santidad se vuelve amenaza. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. Aquí vemos el odio que nace cuando alguien prefiere conservar su pecado antes que convertirse. La luz molesta a quien quiere seguir viviendo en sombra. Y muchas veces, cuando el corazón no quiere cambiar, no solo rechaza la verdad, la busca destruir. Herodías no quiere callar su conciencia, quiere callar al profeta, quiere matar al mensajero para no escuchar el mensaje. Pero el Evangelio dice algo sorprendente. Herodes respetaba a Juan, sabía que era honrado y santo, y lo defendía. Es decir, Herodes estaba dividido. Tenía algo de admiración por la verdad, pero no tenía la valentía de obedecerla. Lo escuchaba, quedaba desconcertado, y lo escuchaba con gusto. ¿Cuántas almas viven así? Atraídas por Dios, conmovidas por la verdad, tocadas por la palabra, pero sin decisión. Herodes representa al corazón que escucha pero no cambia, que sabe lo que está mal pero no lo suelta, que quiere a Dios pero también quiere conservar lo que lo destruye. Y esta división interior es una de las formas más peligrosas de la vida espiritual, porque nos hace creer que escuchar ya es suficiente. Pero la verdad no fue dada para solo oírla, sino para vivirla. El Evangelio no fue dado para conmovernos un rato, sino para transformarnos. La ocasión llega en el cumpleaños de Herodes. Un banquete. Magnates, oficiales, gente principal. Música, vino, aplausos. La escena está llena de superficialidad y orgullo. Y en medio de esa atmósfera aparece la hija de Herodías. Baila, agrada a Herodes y a los convidados. Y el rey, movido por el deseo, por el ego, por la imagen que quiere proyectar, hace un juramento impulsivo. Pídeme lo que quieras. Aquí se revela otro peligro. Cuando el corazón vive sin dominio, termina tomando decisiones fatales por quedar bien, por orgullo, por impulso, por placer momentáneo. La joven consulta a su madre, y la madre responde con frialdad mortal. La cabeza de Juan el Bautista es escalofriante. No pide riquezas, no pide poder, no pide territorio. Pide venganza, pide sangre, pide callar la verdad. Porque para quien no quiere convertirse, la voz del profeta es insoportable. Cuando la joven pide la cabeza de Juan en una bandeja, el rey se pone triste. Este detalle es esencial. Herodes no es un monstruo sin sentimientos. Es un hombre débil. Su tristeza revela que sabe que está haciendo mal. Sabe que Juan es inocente. Sabe que está matando al justo. Pero su tristeza no se convierte en decisión. Aquí está el drama. Sentir tristeza por el pecado no es lo mismo que arrepentirse.
Herodes está triste, pero no cambia. Está dolido, pero no se corrige, porque le importa más su juramento, su imagen ante los invitados, su orgullo, que la justicia. Y entonces, ocurre lo irreparable. Por no quedar mal ante los convidados, manda decapitar a Juan. En la cárcel, en silencio, en oscuridad, la cabeza del profeta cae. La verdad es acallada, la voz se apaga. Y el Evangelio lo narra sin adornos, porque así es el pecado cuando se consuma, frío, absurdo, destructor. Pero este Evangelio no es solo una historia triste, es un espejo. Nos muestra cómo se llega a destruir lo santo, paso a paso. Primero se tolera lo incorrecto, luego se racionaliza, después se encierra la verdad para no escucharla, luego se rodea uno de ambientes que alimentan el ego. Se toman decisiones por impulso, se prioriza el qué dirán, y al final se comete lo que nunca se pensó cometer. Nadie empieza decapitando a un profeta. Se llega ahí por una cadena de concesiones. Y por eso este pasaje nos llama a vigilar el corazón. Juan Bautista, en cambio, aparece como un testigo luminoso. Él no negocia con la verdad, no se vende, no se adapta para agradar, no se calla para salvarse. Juan muestra que hay una libertad más grande que la vida, la fidelidad a Dios. Su muerte no es fracaso, es testimonio. El profeta muere, pero su verdad permanece. Lo matan, pero no lo derrotan, porque quien vive para Dios ya ha vencido, incluso cuando parece perder. Y el Evangelio termina con una nota de amor. Los discípulos de Juan recogen su cuerpo y lo entierran. El mundo quiso reducirlo a una bandeja, pero sus discípulos lo honran con ternura. Hay algo profundamente sagrado en esto. La fidelidad no abandona. El amor acompaña incluso en la muerte. Y así, Juan queda sembrado como semilla de testimonio. Y en el silencio de su tumba, su voz sigue gritando: conviértanse, enderecen el camino del Señor. Vayamos, hermanos, a compartir la palabra de nuestro Padre. Iluminemos juntos nuestro camino en nombre de Jesús. Así sea.